A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, nuestra familia. Para esta conversación amigable, queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Familia DIF, nuestra familia. Hoy tendremos un programa en donde sabremos un poco más de toda la historia de la radio en Tabasco. Y para ello nos acompaña Víctor Manuel Ramírez Aguilar, que es el director de la radio de Tabasco, en donde iniciamos este programa Familia DIF, nuestra familia. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto, ahora que verte sentadito aquí, no como el director que siempre está pendiente de todos los detalles y de que se cierre la puerta y de que lleguemos a tiempo y de que comencemos y terminemos en tiempo, sino ahora como un invitado de Familia DIF, nuestra familia, para platicarnos todo esto que es apasionante, porque la radio ha tenido pues un papel muy importante, ¿no? En el mundo y en Tabasco. El desempeño de Tabasco, desde luego. Exactamente, en el desarrollo también, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de comenzar, saludo a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buenos días, maestro. Pues muy contenta también de formar parte de este programa y de tener a alguien tan especial para nosotros durante muchos años. Así es, exactamente. Gracias. Willy. Bien, profesora, estamos contentos. Vamos a conocer al director de la radio de Tabasco, ¿sí? Ah, ¿no me conocías? No, para el público. Para el público. Tendremos mucho que saber de la dirección de radio. Exactamente. Y yo creo que vamos a iniciar preguntándole en qué año llega la radio a Tabasco y cuál ha sido la importancia de este medio para mantener comunicados en principio a los tabasqueños. Bueno, para empezar, maestra, para hablar de la radio de Tabasco, primero se tiene que hablar desde los principios del siglo XIX, donde Marconi inventa el primer telégrafo con mensajes de clave a través de la clave Morse para la comunicación entre uno y otro pueblo o una y otras personas. En México, en octubre de 1921, el ingeniero Constantino de Tárnava hace la primera estación de prueba y el primer programa de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México. Claro, de ahí prosiguieron otras señores de empresas que quisieron intervenir también dentro del medio radiofónico, como don José Hernán de la R, que fue uno también de los iniciadores allá en la ciudad de Monterrey, y el general Guzmán, que fue uno de la Secretaría de Guerra. Esos fueron los que transmitieron por primera vez en la historia de la radio. Y desde luego, hablando de la radio en México, pues no hay que olvidar a don Emilio Azcárraga, que fue el fundador en 1930 de la XCW, de don Francisco Aguirre Jiménez, que hizo toda una organización de radio, de don Clemente Serna, de don Rafael Cusberto Navarro, que era el dueño, el presidente de la compañía de Radio Cadena Nacional. Qué importante es esto, ¿no? Porque fue un fenómeno pero tan importante como lo ha sido la televisión y como ha sido el desarrollo de todos los medios tecnológicos. Pero la radio en sí tiene una importancia verdaderamente extraordinaria porque fue nuestro primer medio de comunicación después de la clave Morse, ¿verdad? Sí, así es. Pero que era, pues yo creo que tardada, no todos tenían ese acceso a poder mandar mensajes. En cambio, la radio, bueno, llega para comunicar a todos, ¿no? Y para quedarse. Exactamente, para quedarse, ¿no? Y en Tabasco, ¿cuál fue la primera estación de radio que
que se instaló? En 1954, siendo gobernador del estado, don Manuel Bartlett Bautista, se inicia la estación XCBT el 15 de septiembre de 1954, siendo propiedad concesionario don Aquiles Calderón Marchena. Por eso le llaman el pionero de la radio. Hubieron otras estaciones experimentales. Don Juan Trujillo hizo alguna estación experimental e inclusive con otros socios también pidieron una concesión de radio ante la SCOP, que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. No se las autorizaron, la tuvieron en prueba y ahí quedó. No se sabe hasta la fecha por qué razón no salió esa estación. Pero don Aquiles Calderón, un hombre pues, de empresa, hombre de carácter fuerte, recio, con una visión extraordinaria, pues fundó la XCBT el 15 de septiembre de 1954. Posteriormente, el 9 de abril de 1959, inaugura la XCBX en los 570 kHz, desde luego, Radio Chontalpa, en Comalcalco, Tabasco. Posteriormente, se inaugura la estación XEACM en la ciudad de Macuspana, en el 25 de mayo de 1963. XE es las siglas de la Secretaría de Comunicación oficialmente. La ACM era el nombre de Aquiles Calderón Marchena, o es el nombre de Aquiles Calderón Marchena. En el 12 de diciembre de 1963, se inaugura la XEBL en 620 kHz desde la ciudad de Villahermosa, el 12 de diciembre. Y posteriormente, en febrero de 1972, se inaugura la XEJAC. Esa llevaba el nombre de uno de sus hijos, Juan Antonio Calderón, en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Esas fueron las estaciones que tuvo el concesionario don Aquiles Calderón y la visión de hacer radio en Tabasco. Pues ya cubría el territorio tabasqueño. Desde luego que sí, porque antes las frecuencias, no había muchas frecuencias de radio en todo el país, eran muy pocas las frecuencias en ese año del 54. Entonces, por ejemplo, una XCBT que empezó con 500 watts, perteneciendo a la organización oficialmente de Agencia de Publicidad de Radio Cadena Nacional, empezó con 500 watts y se oía casi en todo el estado de Tabasco. Okay. Posteriormente, en el 55, porque esa estación se quemó, o la quemaron. En el 55, don Miguel Orrico de los Llanos la vuelve a reinaugurar y entonces entra con 5,000 watts de potencia. Wow. Entonces ya se oía en todos los confines del estado de Tabasco. Muy bien. Gaby, adelante. Don Víctor Manuel Ramírez Aguilar, habría muchas cosas que preguntarle y esto sería, ¿qué ha aportado para usted y con tantos años de experiencia hasta el día de hoy, qué ha aportado la radio, no solamente para Tabasco, sino para usted? Bueno, yo quiero platicar algo y escribí algo sobre eso. Existe un escritor de radio que fue locutor, fue conserje de una estación en Monterrey, fue literato, fue abogado, fue doctor, don Ramiro Garza. Ramiro Garza escribe en sus proyectos, de sus sintonías, número 2, un libro donde él explica parte de lo que es la radio en el país y para lo que está expuesta la situación de nuestro medio. Él dice, la radio tiene la capacidad de enlazar a la imaginación de todos en unos cuantos segundos, porque es rapidez, eficacia, inmediatez y sobre todo capaz de penetrar a los rincones más insólitos, gracias a un transmisor. Aquí quiero decirles que un transmisor nadie sabe. Yo tengo la plena seguridad que inclusive muchos de los muchachos que hay aquí en las cámaras de televisión y los de la radio que me están escuchando o que están presentes, no saben cuál es el corazón de una estación. Es un transmisor, no lo conocen.
No saben por dónde sale lo que ellos hablan, lo que ellos platican a través de la frecuencia donde están ellos. La radio es un prodigio que nos parece rutina y transforma nuestra capacidad de interpretar la realidad que nos envuelve, porque el auditorio necesita de aprecio, cariño, respeto y comprensión de parte de nosotros los locutores, los que hemos elaborado a través del tiempo y del espacio, a través de la radio, porque el locutor tiene que seducir, él tiene que seducir con su actitud, su palabra, con emoción, con ideas, con sensatez, ser un tipo congruente ante los micrófonos para poder llegarle al auditorio, que es lo más bello que ha existido. En el caso mío, que ya voy a cumplir, no se los quiero decir porque entonces sí van a decir mi edad. Voy a cumplir en octubre, el 12 de octubre, 60 años de estar en el medio. Yo empecé a los 14 años, pero eso se los voy a platicar en el año 19, ¿no? Bueno, ya no estaremos aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Mire, la radio sí es un medio que no está a medias, porque vive una formidable época de importancia e influencia popular, porque penetra a sectores de población que tienen criterio propio y una decisión muy útil para la sociedad en México. Y desde luego en Tabasco. Por ello, muchas fueron las voces que dejaron huellas y que están registradas en la memoria de la historia de la radio. En la radiodifusión de Tabasco, cuya labor ha servido de ejemplo a locutores contemporáneos, quienes supieron ganarse el reconocimiento del respeto y la admiración del pueblo de Tabasco a través de las distintas frecuencias que existen. Wow. Don Víctor, usted acaba de decir seducir y querer, y detrás de un micrófono y detrás de un transmisor hay muchas cosas. Seguramente hoy nos están escuchando y nos van a estar viendo muchos jóvenes que en algún momento quieren dedicarse a la comunicación. Algo que siempre nos ha dicho don Víctor mientras hemos estado, que el micrófono lleva una responsabilidad. Claro. Y sobre todo, escuchaba yo por ahí, don Víctor, que un locutor es aquel que no lo parece. Entonces tenemos muchas cosas que platicar y antes de irnos a corte, ya nos vamos todavía. Una última pregunta, don Víctor. ¿Quiénes fueron los pioneros de la radio en Tabasco? Bueno, para hablar de los pioneros de la radio en Tabasco se tiene que hablar también de los pioneros de la radio en el país. Okay. Porque de ahí los que después fuimos locutores, nos agarramos de los maestros de la capital de la República Mexicana, de lo que es la catedral del radio. Yo recuerdo algunas anécdotas, o a un locutor, al primer locutor, por decir, a don Jorge Marrón. Okay. Yo creo que ustedes saben, o algunos de ustedes que trabajan en el medio, y de varios compañeros que nos están escuchando, quién fue don Jorge Marrón. Don Jorge Marrón fue el doctor IQ, el famoso doctor IQ, quien fue el primer locutor que hubo. ¿Qué hizo el doctor Jorge Marrón, el doctor IQ? ¿Qué hizo? Hacer limpieza en la estación. Yo conozco a una persona en la radio Corat que hace limpieza todos los días. Cuando no llega el intendente, la hace él. Ese es Willy García. Don Jorge Marrón jalaba cables, cargaba los micrófonos, cargaba los aparatos para transmitir un control remoto desde uno de los restaurantes famosos en ese tiempo, el restaurante Abel, en la Ciudad de México. Eso hacía el doctor IQ. En 1930 se inaugura la XCW de don Emilio Azcárraga, de los hermanos Azcárraga, pues. Y entonces, nada más que don Emilio era el que estaba al frente de esa concesión de la XCW, la voz de la América Latina desde México. Ahí, en uno de los programas que tenía el doctor IQ, era de preguntas y respuestas. El doctor IQ decía, por ejemplo, ¿a quién tenemos aquí, señorita? A mi derecha, ¿quién está? Aquí tenemos un caballero, doctor. Me va usted a contestar por 50 pesos quién fue el general que hizo la batalla
que triunfó en la batalla de Puebla en la batalla de Puebla expulsando a los franceses. Ay, ¿quién, general? ¿Quién? ¿Me ayuda, doctor? ¿Cómo no? Con todo gusto. El general. Doctor, el general Popo. En aquel tiempo el general Popo era la fábrica de unas llantas. El general Popo, doctor. Ah, caray. Claro, en ese momento, imagínense, se vino el techo, se vino todo, pero a carcajadas, pero de carcajadas. Porque, Claro. No estaba. Y le contesta el doctor Q. En ese entonces, dice, no existía la radio, para empezar. Y en segundo lugar, dice, no está en la historia de México el general Popo. Esta y más historias tenemos con don Víctor Ramírez Aguilar. Regresamos a Familia DIF, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia. Regresamos. ¿Qué tal, amigos de Televisión Tabasqueña, la radio de Tabasco y Mega y sus respectivas páginas de internet? Le estamos invitando para que continúe con nosotros con Familia DIF, nuestra familia. Ya están disponibles las líneas telefónicas, el personal de atención ciudadana del DIF Tabasco está esperando sus llamadas, sus comentarios acerca de esta interesante plática que tenemos con nuestro director de radio, el señor Víctor Manuel Ramírez Aguilar. Las líneas telefónicas 01800-685-2271, la siguiente con terminación 70, también contamos con líneas directas que son el 316-1686, el 316-1754, 316-1217 y por supuesto una línea para mensajes de texto del DIF Tabasco 9933-064696. Le recuerdo que este programa hoy se transmite por Televisión Tabasqueña a las 8 de la noche y el sábado se retransmite por la radio de Tabasco a las 11 de la mañana. Bien, vamos a continuar. Don Víctor, regresando un poquito de la historia que usted nos hablaba de que un locutor, si no me equivoco, el doctor IQ, era el primero de los iniciadores de esta... De la radio en el país. De la radio en el país. Yo quisiera saber por la experiencia que usted tiene, porque quienes estamos metidos en la radio, profesora, tenemos una pasión por esto. Y quisiéramos saber cuál era o cómo terminaba o empezaba él sus transmisiones. Porque siempre hay una frase, ¿no, don Víctor? De algún locutor que sella cuando dice, oye, esto lo dijo tal locutor, me gustaría que compartiera eso con el auditorio. El doctor IQ, el doctor Jorge Marrón, doctor IQ, era un caballero de cabellera blanca. Era un tipazo, un hombre muy culto, muy preparado, y para la radio pues era fácil para él en los inicios. El doctor IQ siempre fue un hombre amable, un hombre, a pesar de todos los conocimientos que él tenía, un hombre humilde. Él, al presentarse o al despedirse de sus programas en la XCW, decía, por ejemplo, Jorge Servidor, Marrón de ustedes, muchas gracias. Por el apellido, ¿no? Jorge Servidor Marrón de ustedes. Muy bien, muy bien. Así lo hacía don Jorge Marrón. ¿Esto lo hacía en un teatro estudio, en su cabina, en dónde? En los principios de la radio y todavía aquí en el 54, en el 58, sí, en el 59, en el 63, todas las estaciones de radio tenían sus auditorios, tenían sus auditorios donde pasaban sus programas. En un principio los programas eran en vivo. Si deben recordarse o haber leído alguna vez de que, por ejemplo, Agustín Lara, Toña la Negra, Pedro Vargas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Emilio Tuero, eran personas, artistas que se pasaban sus programas en vivo a través de, en ese tiempo, a través de la XCW, de donde se hicieron todos los demás, los nuevos artistas y los nuevos locutores, porque eso fue la catedral de todo. ¿Podríamos decir, don Víctor, que era un programa de radioaficionados? No, había un eran programas patrocinados, patrocinados. No se puede decir aquí, pero eran patrocinados por cervecerías, por compañías cigarreras, por
empacadoras de chile, beneficiadoras de café, eran programas pagados. Ah, ok. Patrocinados. Yo perdón, pero Sí, adelante. mi mamá me contaba que ella fue a un programa de radio a cantar. Era un programa de aficionados. Ajá. La hora de los aficionados. La hora de los aficionados, sí. Y efectivamente me decía que era en un teatro. O sea, ¿No? había Ella me un platicaba. Público, ¿no? Sí, porque pues era cuando estaba mucho más joven, ¿no? Pero sí, ahorita que me acordé, ahorita que dijiste, ¿no? Sí, todas las estaciones de radio, Tenían. la mayoría en el país tenían su auditorio para pasar sus programas. Aquí, por ejemplo, hablando de eso, cada aniversario de las estaciones de don Aquiles Calderón, llámese la BT, la BL, la BX, la ACM o la JAC, o inclusive posteriormente la XCBA, que fue de don Rafael Cuthberto Navarro, de RCN. Entonces, todas esas, donde cantaba Manuel Pérez Merino, donde cantaba Dora María, Dora Elvira Berzabá, Johnny Contreras, el trío Grijalva, el trío Sumacinta, el trío Tabasco, Alberto Medel, don Paco Solís, y en fin, una serie de artistas, todos esos ahí nacieron, en los teatros de estudios de las estaciones de la XCBT, de la XCBA y la XC, en ese tiempo WM. Yo me acuerdo del programa de Medel, ¿no? Los domingos a las 9 de la mañana. Era un programa del licenciado Jesús Sevilla. Exactamente. Y ahí cantaban Alberto Medel con Teófilo Moncho López, Mario Gurría y Teófilo. y Teófilo Martínez. Exactamente. Que llegábamos a Pichucal con la señal bien clarita. Así es. Regresando un poquito a Tabasco, ya que estamos hablando de la capital del país, usted llega a una radio. Platíquenos cuántos programas habían en esa radio, en donde usted participaba y los que... ¿Y qué edad tenía Imagínate, don Víctor? Imagínate, donde yo llegué, y esto fue después de mis inicios, a la muerte de don Aquiles Calderón Marchena, yo me voy a la Ciudad de México, pues buscando nuevos horizontes, a tratar de que, pues no me engañaran, ¿no? Pues ya aquí yo sentía que la XCBL, la XCACM, la XCTAB, la XCBA, eran muy chiquitas para mí. Dije, yo voy a buscar, ¿verdad? Y con ese fue mi protector, porque era mi protector en realidad. Fue un hombre que a mí me apreció mucho y yo lo admiraba mucho por la visión que tenía siempre de fundar radiodifusoras en todo el estado de Tabasco. Me voy a México y pues, una cantidad de producciones de programas que se hacían en la Organización Internacional de Radio, que era OIR, que pertenecía la Organización Radio Centro a esa cadena, que era del señor Francisco Aguirre Jiménez. Ahí hicimos, bueno, en el caso mío, voy a hablar del caso mío, hicimos un programa, éramos a veces de pareja, con uno de los mejores locutores que ha dado Veracruz en la Ciudad de México, don Alfonso Amejeira, don Salvador Loni Ibarra y un servidor, hicimos En Concierto. En Concierto posteriormente salió en Televisa, en el Canal 2, En Concierto, pero ya nosotros lo habíamos hecho en radio con Marco Antonio Muñiz, con Alberto Vázquez, con Pedro Vargas, con una infinidad de artistas y cantautores como Sergio Esquivel, como Marco Antonio Muñiz, como, pues, ¿quién más te dijera yo? Una serie de cantantes de los que estaban en boga en ese tiempo, María del Sol, Humberto Cravioto, Angélica María. Entonces, no nada más ese programa, sino también hicimos el Cita con la Inspiración, que es uno de los programas que hoy están pasando en la radio, en tu radio, pues que es la tuya, mía no es, la 1230, la radio de Tabasco, que es Cita con la Inspiración. ¿Qué se hacía en Cita con la Inspiración? En Cita con la Inspiración, un compositor, el caso de Pepe del Rivero, por ejemplo, era el locutor. Nosotros nada más dirigíamos. Empezaba Pepe del Rivero y ahora sí,
en la ciudad o municipio de Emiliano Zapata. Antiguamente Montecristo, empezaba su plática. Eran 2 minutos de plática por 3 de música. Entonces entraba, vamos a Tabasco. Volvía a entrar con otros 2 minutos de plática y entraba, vamos a Jonuta o Mercado de Villahermosa, sus canciones. Así lo hicimos con Chicoché. Eso me lo permitieron el señor Manuel Trueba Aguirre, que era mi director artístico, porque pues éramos de Tabasco y le dije, deme chance porque no había la producción necesaria para hacer muchos programas, sino hicimos 10 o 12 programas con cada uno de ellos. Mas, sin embargo, hicimos 90, por ejemplo, con Adolfo Salas, que fue el creador de Javier Solís, de Alberto Cervantes, que fue el creador de Pedro Infante, con 100 años, con La Verdolaga, con Ni por favor, con canciones que, las canciones que hicieron famoso a Pedro Infante. Esa es la realidad. Amigos del auditorio, don Víctor Manuel Ramírez Aguilar, siendo director de la Radio Tabasco, lo hemos conocido y hemos, también aparte de ser locutor, don Víctor se mete en los equipos, hablaba hace ratito de los transmisores. Sí. Y él anda, como decimos aquí en Tabasco, de metiche acá, viendo el cable, viendo que esto no funciona, porque es un hombre apasionado con esto. Platíquenos, don Víctor, en los inicios de la radio, ¿todas las estaciones de radio transmitían en amplitud modulada y banda corta? Antes de eso nos habíamos quedado de la pregunta que me había hecho Gaby, de los primeros locutores, los pioneros. Los pioneros de la radio en Tabasco no eran de aquí, era lógico, eran de fuera. ¿Quiénes son los pioneros de la radio en Tabasco? El primero que llegó fue don Federico J. Lozano, don Javier Gildardo Rosales, Humberto Luna, don Humberto Castellanos, don Óscar García Figueroa. Aquí quiero hacer hincapié que para mi gusto, y en tantos años que tengo en radio, y trabajé en Guadalajara, en la XCBMC, en Río Rosas y Chapalita, en la ciudad de Guadalajara, de don Víctor Manuel Chávez y Chávez, y escuché locutores. Trabajé en Campeche, en la XCAM de Radio Cadena Nacional, en 1964. Pero este señor, Óscar García Figueroa, para mí, en lo personal, es la voz más bonita que yo he escuchado en mi vida. Digo, perdón, después de la mía. Después de la mía. Juan Sabino Olivé, Jesús Nazar Jaida, que pues ese lo conocieron ustedes, Luis Illán Torralba, una de las voces muy bonitas en el estado dentro del medio de la locución, el licenciado Jesús Torpey Andrade, el licenciado Jesús Sevilla Zurita, don Pedro Canto Montalvo, don Andrés López Reyes, don Pedro Pulido de la Rosa, don Vicente Gallegos, don Rafael Pascual Voltalvo, don Hugo Arturo Pérez. En ese señor, don Hugo Arturo Pérez, era un locutor de Aguascalientes, que tenía un programa muy famoso. Yo me espanté cuando llegué ahí en el 50, con el 60, a la BT, de ver los costales de cartas que recibía Hugo Arturo Pérez. Tenía un programa que se llamaba Mediodía Tropical. Y era un tipo muy inquieto. Sus transmisiones a través de un micrófono 44 lo hacía parado. Y decía, ecos del trópico ardiente, un ambiente que perfuma y que enamora, batas de encaje y espuma, y un sol siempre refulgente, mar de turquí transparentes, palmeras de verdes plumas y rugido de león puma. Muy bien. O silbido de serpiente. Este es, señoras y señores, mediodía, y se quedaba, tropical. Ese era Hugo Arturo Pérez. Don Víctor tiene más historias, vamos a regresar, estamos en Familia DIF, nuestra familia con la historia de la radio. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia. Regresamos. Bueno, amigos de Familia DIF, nuestra familia, regresamos y seguimos platicando con don Víctor Manuel Ramírez Aguilar. Y verdaderamente en este momento quisiéramos preguntarte... Es que usted no me pronunciaba bien los apellidos o no, porque no los sabía bien.
siempre me decía Víctor. Sí, pero ahorita ya leí aquí. Sí, pero usted con mucho respeto. Ese, por ejemplo, me dice Víctor el Negro. Bueno, en el Bueno, bajo pues mundo. precisamente de eso queremos platicar en este momento. Queremos saber cómo se inició Víctor Manuel en la radio y saber también de sus experiencias, porque todo esto es historia, no solamente de Víctor Manuel, sino de la radio de Tabasco. Bueno, está largo, ¿eh? Nos llevamos toda la noche. Bueno, aquí, todo el no, día. tampoco. No, mire, maestra, yo me inicié en 1958, el 12 de octubre de 1958. Me inicié gracias a un ingeniero petrolero, el ingeniero Fausto Aguilar Saldívar, que estaba en sociedad con el ingeniero Eguía y el ingeniero Reynosa. Eran ingenieros petroleros en Ciudad Pemex. Yo pues, estudiaba el segundo año de secundaria en la Ignacio Manuel Altamirano en Macuspana, escuela secundaria que nosotros fundamos. Fuimos de los pioneros también ahí en la construcción y en el inicio de la secundaria en Macuspana. Había una lagunilla frente a los portales en Macuspana que había una cancha de básquetbol. Entonces ahí jugábamos básquetbol todos los jóvenes y los veteranos y todo, y yo agarraba una bocina de trompeta con un micrófono y me ponía yo a transmitir, bueno, transmitir de merolico, pues, en las bocinas, y narraba yo el básquetbol. Un día, una noche, una tarde, llega el ingeniero Fausto Aguilar Saldívar a ver el básquetbol a Macuspana de paseo, y me oye, y se me acerca y se me pone a un lado, pues yo, desconocido para mí, mas sin embargo al término del partido, me dice, oiga, usted es el locutor. Pues a mí se me hacía raro, a los 14 años, locutor. ¿Y locutor de qué? No, le digo, señor, perdóneme, pero no, ingeniero, fíjese que yo hago esto por hobby, nada más por relajo con mis compañeros y por toda la gente que está aquí alrededor de la cancha. Dice, mire, yo voy a inaugurar una estación el 12 de octubre de este año en el Bayo Macuspana. El Bayo se encuentra entre José Colomo y Ciudad Pemex. En ese tiempo Ciudad Pemex estaba en sus nuevos proyectos, no era Ciudad Pemex, todavía eran nuevos proyectos. Claro. Le digo, pues no sé, vaya, haga la prueba, me dice, me gusta como lo hace usted. No, le digo, si lo hago de relajo, si no sé nada. Usted vaya. Le digo, oiga, ¿y si llevo otros compañeros? Usted vaya, me dice, llévelos. Nos fuimos. Me acuerdo de los nombres de ellos, que fue locutor muchos años y fue notario, ya, que en paz descanse, Merlín Narváez Suárez, de Macuspana, Alejandro Luna Zurita, hoy licenciado petrolero allá en Salamanca, el profesor Carlos Estrada, uno que es ingeniero petrolero aquí en Tabasco, Jimmy Rovirosa, y don Pedro Vidal Rodríguez, que era el más grande de todos nosotros, un señor ya de edad. Nos fuimos a hacer la prueba. Ahí estuvimos practicando, dicharachando, echando el relajo en el micrófono, porque no salía al aire. Pero al final, el que iba a ser el gerente de la estación era un locutor muy profesional de Juchitán, Oaxaca, el señor don Donato Macario Reyes. Don Donato Macario Reyes iba a ser el gerente de la estación y era un locutor profesional. Entonces él nos estaba instruyendo y haciendo las prácticas de locutor. Y al escogen a don Pedro Vidal Rodríguez, a Merlín Narváez Suárez y a mí. A todo dar. Hay a don Carlos Estrada Álvarez, maestro de nosotros de trigonometría en ese tiempo en la escuela secundaria. Entonces, al final nos quedamos y empezamos a trabajar. Para nosotros ya era una ilusión, porque sí, ya empezaba el gusanito. ¿Y cuánto nos van a pagar? Pues 10 pesos diario. Y una comida en el Club Comedor de Pemex, de Ciudad Pemex.
ahí donde está la planta de absorción. Le digo, bueno, pues 10 pesos son muy buenos. Y el pasaje, venir desde Macuspana, 27 kilómetros. Pues bueno, pues vamos a conseguir con don Alfonso Álvarez de Macuspana, en los camiones amarillos, aquellos camiones que tenía don Alfonso, el pase para ustedes, para que vengan a trabajar. Ah, bueno, pues si es así, sí. Entonces empezamos. Claro que llegábamos a la secundaria en la tarde, que era cuando nos daban las cátedras, y las muchachas, entre ellas mi esposa, las muchachas decían, ay, qué bien. Bueno, ella no me podía ver, esa es la realidad en ese tiempo. Ya era famoso en la escuela. Oye, te oímos, qué bien. Oye, se te oye bien, se te oye bonito. Yo nunca me había oído, en realidad, porque no existían más que las grabadoras huecos esas de cinta magnetofónica de carrete, y no grababan, no teníamos sala de grabación. Entonces, pues me fueron ilusionando con eso de que me encampanaron. Y yo, bueno, pues adelante, qué bueno que me escuchan, y les voy a dedicar una canción, Por ti aprendí a querer, con Hugo Avendaño de Lorenzo Barcelana. No era yo un erudito para decir los autores y los cantantes y todo. Y ahí nos fuimos. La fracasamos la estación. La fracasamos porque al final nada más quedó don Pedro Vidal, Merlín Narváez y yo. Pero no la fracasamos por nosotros, sino porque en ese tiempo, como pasaba con Jalapa y Macuspana el pleito, con Teapa y Tacotalpa, con Huimanguillo y Cárdenas, con Paraíso y Comalcalco, los pleitos que se arman cuando son los bailes en la feria de Tabasco, los bailes de embajadoras. Entonces, aquí ya tenía otro rival Macuspana, que era Ciudad Pemex, pues nadie quería venir a Macuspana, y don Antonio Goulart, que hizo el Super Sudima, pues hizo el primer supermercado, en realidad casi que había en el estado. Entonces, no bajaban a comprar. Don Gico Romero León, que era el dueño de la ferretera Macuspana, tampoco vendía. Entonces, no nos daban publicidad. No nos daban publicidad para mantener a la estación. Claro. Entonces, fracasó. Seguí estudiando, llegué al tercer año de secundaria, lo terminé, y un día llega don Manuel Piñera Morales, don Pepe Bulnes, don Aquiles Calderón o Marchena a Macuspana a ver al presidente municipal, a don Jorge Zurita Rovirosa, que era el presidente. Yo era el maestro de ceremonias, de vez en cuando de don Jorge, lo presentaba. Y ahí estaba yo pegado. No me pagaban, pero ahí andaba yo con los políticos. Entonces, a mí me llega don Aquiles, y le dice, oye, Jorge, fíjate que voy a inaugurar una estación aquí. Una estación en Macuspana, pues ya estaba una en Ciudad Pepe, ya había fracasado, estaba cerrada ya. Y le dice, quiero comprar un terreno para la antena de 1 hectárea, voy a ponerla aquí, quiero que me apoyes en algo. ¿Quién me puede vender un terreno? Fueron con don Mauro Álvarez de Macuspana, y él les vendió el terreno. Entonces se empezó a hacer el proceso de la instalación de la estación, y en ese momento, dice don Aquiles, Jorge, de los locutores que había en la estación del Bayo, de Ciudad Pemes. ¿Quiénes son? Aquí hay uno, dice. Y ahí estaba yo, si era yo salamero, pegoste. Y me dice don Aquiles, no, pero no, está muy joven. Sí, pero él anunciaba ahí, dice. Te lo recomiendo, Aquiles, así le digo ahora Zurita. Anda, Aquiles, le decía Pepe Boles, agárralo. Dice, ¿no te gustaría trabajar para mí? Para mi estación. Pues sí, señor, claro que sí. Pues nada más que se inaugure. No, ya ahorita. Te vas conmigo a la XBT. Y la XBT era lo que era la W en sus tiempos. Era la primera estación de Tabasco. La pionera. Y era la pionera. Y además era la estación, una señora estación.
pues si usted quiere, pues sí, pues ahorita te vas con nosotros. Y que agarro mi hamaquita que tenía yo, una hamaquita, vivía yo en casa del profesor Gustavo Wincy San Román, agarro mi parcito de zapato, mi belicito, que era un cartón, y me llevo mi ropa. Entonces, vámonos. Y llegué a la BT y dije yo, bueno, ya estoy aquí y ahora, ¿dónde voy a vivir? Y él me trajo, pero yo no sé ni qué es lo que voy a hacer. ¿Cuánto me van a pagar? Sí, no tanto en ese momento, sino dónde iba yo a comer y a vivir. Pues yo venía me sacaron de mi pueblo. Y que me dice Juan Calderón, una persona a quien yo quiero mucho, bastante, lo aprecio y lo respeto y lo admiro, porque ayudó mucho a don Aquiles como hijo de él, y en el medio radiofónico. Dice, no te preocupes, vas a dormir en la discoteca, donde estaban los discos. Ahí llevé mi hamaca, la guindé. Y bueno, pues ¿y ahora qué voy a hacer? Pues vas a ser el suplente de los locutores de planta. Era Luis Illán, Andrés López Reyes, Hugo Arturo Pérez y Guillermo Ledesma. Bueno, ¿cuánto vas a trabajar? Jueves, viernes, sábado y domingo. O domingos. Bueno, correcto. Y empecé, nada más que, como le dijeron a un locutor que omito el nombre de él, no, mejor lo digo porque es mi amigo, Chucho Martínez Velázquez. Al llegar a pedir trabajo a la XBT, le preguntó don Aquiles, lo recomendó el licenciado Tropey, le preguntó don Aquiles, oye, ese hijo, él estudiaba sus primeros 6 meses en leyes, el primer semestre. Él es de Silao, Guanajuato. Y le dice, oye, hijo, tú tomas. No sé, el otro pensando, no, si tomo, me va a correr, ¿para qué va a querer un borracho aquí? Pensando en eso, quizás Chucho Martínez, agarrarles, no, señor. ¿Eres mujeriego? No, señor. ¿Eres irresponsable? No, señor, ¿cómo cree usted que voy a ser irresponsable si le estoy pidiendo trabajo? ¿Sabes qué? Sigue estudiando leyes. No sirves para locutor. El locutor es irresponsable, mujeriego, pendenciero y todo. Así es que termina tu carrera. Bueno, pues está muy interesante y además muy agradable el compartir estas experiencias, pero bueno, pues nos toca ir a un corte. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia. Regresamos. Estamos de regreso en Familia DIF, nuestra familia, y bueno, sabemos que es el último corte y tenemos que aprovechar a don Víctor así lo más que podamos, y esto va para, de verdad, es historia para nosotros en Tabasco, y sí se los queremos compartir a todos los chavos que en algún momento quieren estudiar esto, dedicarse a los medios de comunicación, y no es decir, ay, quiero ser famoso, voy a salir en la tele, voy a salir en la radio, no, va mucho más que eso. Don Víctor, por favor. Y lo platicamos hace ratito, ¿qué hubiera pasado si esa persona no hubiera estado allí y le hubiera invitado a hacer radio? A estas alturas, ¿qué le ha hecho permanecer durante 60 años haciendo lo mismo? ¿Qué se necesita? ¿Aguante? ¿Qué se necesita, don Víctor? Porque no es nada más decir, ay, sí. ¿Qué le ha pasado a usted? No tanto el aguante, la pasión, la pasión que uno siente en el fondo, en el corazón, pues uno tiene su corazoncito, y cuando le dicen a uno, oye, bueno, ahorita ya no a estas alturas, a los 73, casi 74 años, ya no es tan fácil, porque no me voy a coser al primer hervor, ya necesito como 6 o 7 hervores, pero en aquel entonces me fui encampanando, me fui apasionando, y me gustó tanto que dejé de estudiar. Yo estudié en la preparatoria Ciencias Sociales en la Ignacio Manuel Altamirano de Macuspana. Y nos decía que quería estudiar leyes, ¿no? Leyes, precisamente Ciencias Sociales para estudiar leyes. A lo mejor hubiese sido un político, a lo mejor fuera yo un candidato a la presidencia. Soy de Macuspana. No, me atrajo tanto,
que a mí no me importaba entrar a las 5 o 6 de la mañana y me daban las 10 de la noche en la radio. En el caso de Radio Centro, cuando me fui, que no tenía yo dónde pararme ni nada, gracias a mi compadre, amigo mío, a quien quise mucho en vida, Carlos César Gil, el famoso jinete de la pradera, fui a un departamento, fui a su departamento, pero fui al cuarto de servicio, a la azotea. Entonces, mientras dejaba yo a mi familia aquí, era tanta mi ilusión de llegar a anunciar a la XEQR, Radio Centro, la estación de la gran familia mexicana. Yo grabé muchas veces un eslogan que decía: si a su puerta tocan y le preguntan qué estación está usted escuchando, diga usted la verdad. Y si dice Radio Centro, gracias. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ay, don Víctor. Entonces, todo ese tipo de cosas yo me ilusionaba más. Claro. Y entre más días pasaban, ¿a qué altura estaba yo ya? Sí. Estoy hablando de hace 23 años. Sigo, y hoy todavía con pasión y con mucha emoción llego a la radio, me meto con Willy, me peleo con doña esa que tiene, doña Chencha esa, que por cierto no me cae muy bien la flaqueza. y me da gusto, y hablan mucha gente. Ahorita nosotros cubrimos todo el estado a través de nuestras estaciones, a través de la 1230, la XETVH, que está en su transmisora en Cunduacán, pero que sus transmisiones salen en sus estudios desde Villahermosa, Tabasco, la XETQE en 1120 en Tenosique, la de Jonuta, que está en Tulijá, la 106.9, que ya esa es FM, es frecuencia modulada, la Venta con 90.5, que es también frecuencia modulada. O sea, cubrimos todo el estado y más allá de nuestro estado, en la parte este, en la parte oeste y en la parte sur de nuestro estado, cubrimos perfectamente bien con nuestra señal, porque tenemos una estación aquí en Villahermosa que es la Mega, la 94.9 de FM. Con esa y la 106.9 en Tenosique, en Boca del Cerro, cubrimos hasta Guatemala. Llegamos hasta Ciudad de las Flores y todos esos pueblos de Guatemala. Hay gente que nos escribe, por ejemplo, de Coatzacoalcos. ¿Sí? Agua Dulce, Las Chuapas. En fin, hay mucha gente. Minatitlán. De Minatitlán. Sí. Bueno, y yo haría la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría saber qué se siente haber iniciado hace casi 60 años y ver ahora el avance de la tecnología, porque ha influido en el radio. Tenemos ahora una tecnología de punta para poder cubrir todo el estado. En esa administración, maestra, gracias a Dios que nos dio la mano y se fijó en nosotros, pues todo es digital, ¿ya? Televisión y radio de la CORAT, todo es digital. Y se han hecho cosas muy buenos programas. Ahorita tenemos un buen director general de la Comisión de Radio y Televisión, que es el licenciado Fernando Vázquez. Yo lo confundía con Fernando Vázquez Alanís, pero ese es un historiador. Pero que debe ser muy satisfactorio haber comenzado, ¿verdad? Y hacer los pininos para la radio y ver hoy estos avances tan importantes, ¿no? Esa evolución. Ahorita suben la señal en la televisión hacia el satélite y la bajan en otro lado y hacen controles remotos, como el debate que acaba de pasar anoche, pero que acaba de pasar, esos días. Nosotros antes teníamos que jalar cable. Yo recuerdo, quiero platicarle una anécdota de cuando don Mario Trujillo era gobernador, y cuando don Manuel R. Mora y don Mario Trujillo eran gobernadores. Yo iba al parque, lo que se llamaba el Parque Tabasco, en un diablito. En ese no existía el micrófono inalámbrico como ahorita, que nos damos de lujo. Esa es la tecnología de punta. Enrollábamos el cable en el mango del diablito, llevaba yo
un equipo RCA Víctor que pesaba mucho, que era de la Segunda Guerra Mundial, un Hammerlund y un equipo de control remoto. Micrófonos viejísimos, de esos Shure, micrófonos 44, micrófonos 66. Grandes y pesados. Sí, pesadísimos. Entonces, ahí iba yo, ahí viene el gobernador. Nada más oía yo, ¿por dónde? Por acá. Y ahí iba yo con mi diablito, transmitiendo, y mi antenita amarrada al mango del diablito. Y ahí transmití yo directo por FM, hasta Sainz 217, donde estaba el receptor de la XBT y de la XBL 620. ¡Qué bárbaro! ¡Qué extraordinario!, Sí. ¿no? Y esto, para que lo sepan las generaciones, que ha sido muy importante cómo se inició y todo lo que se ha avanzado, pero además, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Cuántas personas como tú que entraron y que han dado su vida, su tiempo, todo para la radio, y que ha sido tan importante para el desarrollo de Tabasco? Porque la radio ha sido un factor, bueno, ¿qué diría yo?, de desarrollo para Tabasco, Es un ¿no? elemento fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Esa es la realidad. La radio es la antorcha que se enciende para darle paso a la televisión y a la prensa. Porque nosotros no estamos a través de las medias, estamos a través de los medios de comunicación, como es la radio y la televisión de Tabasco. Claro, exactamente. Bueno, pues amigos, se nos llegó la hora, ¿verdad? Como Sí. siempre, Ay, se nos no, hace maestra. pequeñito. Écheme. Pero te vamos a invitar otra vez, porque nos interesa mucho saber un poco más. Hubiéramos querido tocar el tema de FM, AM. ¿Qué es lo que va a pasar con esto, no? Ha habido muchos cambios en la radio, ya ahora muchas nada más tienen FM, otras se han quedado con FM y AM, y eso generalmente no lo entendemos, ¿verdad? Sí. Entonces, estás invitado a otro programa. Lo que pasa es que con la nueva ley, al desaparecer las estaciones de AM, de amplitud modulada, entraron las de FM. Pero siguen siendo el rey las de AM. ¿Por qué razón? Ahí está la prueba, están licitando ya otra vez, están volviendo con las estaciones de AM. Sí, así Pues va a todo ser. eso nos los tienes que platicar, Claro, ¿verdad? trae otra en maleta, otro programa, Victoria. trae otra maleta de conocimientos para compartirlos. Gracias. Y bueno, pues lo despedimos ahí. Sí vivo. No, claro que sí, claro. Despedimos a Víctor Manuel Ramírez Aguilar, director de radio de la Corporación de Radio y Televisión de Tabasco, a quien verdaderamente a mí me ha dado mucho gusto conocer, compartir y además tener varias vivencias muy agradables y que ha Gracias. sido pues un gran apoyo, ¿no?, para el programa Familia DIF, nuestra familia. Gracias, maestra. De veras. Gracias. Y bueno, despedirme Muchachos. Gracias, de Gaby. Víctor. Gracias como por ustedes, hacernos muy viajar a amables. esa fascinante historia, ¿no? Sí, Para- claro. Y por ser Para un las nuevas ejemplo, por generaciones. supuesto. Desde luego que sí, pues Gaby, Willy, Gracias. tenemos que despedir ya Así el es. programa. Muy buenos días para todos, que tengan un excelente día, una mejor semana y desde luego pues nos vemos hoy en la noche y nos escuchamos también el próximo martes. Buenos días y buenas noches. Este día hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y tenemos una cita el próximo martes por la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco para hablar del cuidado integral de la sociedad en Familia TIF, nuestra familia.